Ella es Svitlana. Antes de 2022, ella trabajaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mechnikov en Dnipro, Ucrania. Sus manos salvaban vidas todos los días, durante 15 años. Mayo de 2024. Staromayorsk, una pequeña aldea en el este de Ucrania, a solo 10 kilómetros de la línea del frente rusa. Svitlana ahora es médica de combate de la 128ª Brigada de Defensa Territorial Ucraniana. Ese día, las tropas rusas atacan su posición con vehículos blindados e infantería. El capitán ucraniano es alcanzado, cae herido y la unidad queda sin mando. Un grupo de asalto ruso toma una casa por atrás y bloquea la única vía de escape. Los soldados ucranianos están sitiados. Svitlana asume el mando, toma la radio, coordina la defensa, pero se da cuenta de que eso no será suficiente. Entonces, toma una decisión. Usando un lanzagranadas desechable, Svitlana elimina a todo el grupo ruso que bloqueaba la ruta de escape. La unidad ucraniana escapa del cerco. Todos sobreviven. Por esta acción, Svitlana recibió la Cruz de las Fuerzas Terrestres, una de las mayores condecoraciones al valor que puede otorgar el ejército ucraniano. Es el equivalente a la Medalla de Honor en Estados Unidos. Pero aquí está lo que Rusia no esperaba. Svitlana no es la única. Ella es una entre miles y juntas se han convertido en el arma más inesperada de Ucrania. En este preciso momento, más de 70,000 mujeres sirven en las Fuerzas Armadas de Ucrania y de esas 70,000, 5,500 están en las líneas del frente. No en hospitales de campaña, no en cocinas militares, sino en las trincheras, con rifles, con drones de ataque, tomando decisiones de vida o muerte. Eso representa un aumento del 20% desde el inicio de la invasión, en 2022. Pero los números no cuentan toda la historia. Lo que realmente importa es lo que estas mujeres están haciendo y por qué eligieron estar ahí. La 47ª Brigada Mecanizada tiene a una operadora de drones conocida por el nombre clave Ostara. Antes de la guerra, Natalia trabajaba en tecnología de la información y nunca había sostenido un arma. Hoy ella controla drones vista en primera persona, drones de ataque en primera persona, que pueden destruir tanques a kilómetros de distancia. Con un joystick, ella tiene el poder de transformar un vehículo blindado de millones de dólares en chatarra ardiente. Ostara dice algo que contradice lo que muchos han creído durante siglos. Piensan que los hombres son más capaces en combate, pero eso no es verdad. Para ella y otras mujeres en su unidad, el género es irrelevante. Lo importante es tener claro el objetivo y eliminar al enemigo. Y aquí está la razón por la que esto es revolucionario. La guerra ha cambiado. La guerra moderna ya no depende solo de la fuerza bruta, sino de la precisión, la inteligencia táctica y la capacidad de procesar información bajo presión. Y en esas áreas las mujeres han demostrado ser tan o más eficaces que los hombres. Los drones vista en primera persona de Ostara son la respuesta ucraniana a la táctica rusa de oleadas humanas. Mientras Rusia envía decenas de soldados en asaltos frontales, esperando sobrecargar las defensas ucranianas por pura cantidad, Ucrania responde con tecnología, inteligencia y operadores altamente entrenados. Un solo dron vista en primera persona controlado con precisión quirúrgica puede eliminar un tanque, una batería de artillería o un puesto de mando. Y para operar ese dron, lo que necesitas no es fuerza en los brazos, es concentración, paciencia y la capacidad de tomar decisiones en milisegundos bajo un estrés extremo. Mujeres como Ostara están redefiniendo lo que significa ser un combatiente eficaz en el siglo XXI. La 128ª Brigada tiene otra historia que ilustra esa determinación. Su nombre en clave militar es Pulia. Ella es francotiradora. Antes de la guerra, Pulia vivió bajo ocupación rusa, sobrevivió y vio lo que los ocupantes hacían con su comunidad. Y cuando finalmente logró escapar, no buscó refugio. Ella buscó un arma, gastó todos sus ahorros en equipo militar, se entrenó por su cuenta y luego se presentó a la 124ª Brigada. ¿Por qué? Sus palabras son directas. Fui en lugar de mi hijo para que él no tuviera que luchar. Una madre que eligió tomar un rifle de francotirador para que su hijo no tuviera que hacerlo. Ahora ella permanece con su batallón hasta el final.
Pero no todas estas historias inician con una elección. Algunas surgen de una tragedia insoportable. Bucha, probablemente recuerdas ese nombre. Fue ahí donde el mundo vio las imágenes que helaron la sangre. Cuerpos de civiles en las calles, ejecuciones sumarias, atrocidades que marcaron los primeros meses de la invasión. Tatiana lo perdió todo en Bucha. Su esposo, Yevgen, fue ejecutado por los rusos. Su cuñado también. La casa donde construyó su vida fue destruida. Su madre está enferma. Una prima desapareció en Avdiivka y nunca más fue encontrada. Esa historia podría haber terminado ahí. Tatiana podría haberse convertido en una refugiada más, esperando ayuda humanitaria, pero ella no aceptó ese destino. Ella tomó un uniforme y se unió a un grupo que adoptó un nombre cargado de simbolismo. Las brujas de Bucha son unidades de defensa antiaérea móvil. Su trabajo es detectar y derribar drones rusos y misiles que amenazan áreas civiles, especialmente sobre Kiev. Ellas emplean armas antiaéreas portátiles en vehículos en movimiento para evitar ser blanco. El nombre brujas no es accidental, es una referencia a las brujas de la noche, pilotos soviéticas que volaban misiones nocturnas en la Segunda Guerra Mundial. Pero también lleva el peso de Bucha, de mujeres que se negaron a ser solo víctimas, que transformaron el trauma en acción. Tatiana ahora protege los mismos cielos donde aviones rusos una vez bombardearon libremente. El uniforme que lleva no es de viuda de luto, sino de soldado buscando justicia. Bakhmut. Esa ciudad se ha convertido en sinónimo del combate más brutal de la guerra. Fue ahí donde otra mujer se destacó. Su nombre en clave militar, Bruja. Olga Vigar sirve como comandante de morteros en la 241ª Brigada de Defensa Territorial en Bakhmut, donde la expectativa de vida se medía en días. Ella coordinaba ataques de artillería contra posiciones rusas, pero lo que la hizo conocida no fueron solo sus habilidades tácticas. Fueron los videos, pequeños clips que ella grababa en las trincheras. Momentos de humor negro, determinación inquebrantable, la negativa a dejar que el horror destruyera el espíritu humano. Esos videos se volvieron virales, no por propaganda oficial, sino porque mostraban algo que Rusia no podía entender. Moral inquebrantable. Los medios internacionales, incluida ABC News, verificaron su historia. Ella no es propaganda, ella es real. Estas 4 mujeres, Svitlana, Ostara, Polia, Tatiana, no son la excepción, ellas son la regla. Y para entender cómo llegamos aquí, necesitamos volver a 2018. Antes de ese año, la ley ucraniana prohibía a las mujeres ocupar posiciones de combate. Ellas podían servir en las Fuerzas Armadas, pero solo en 33 especialidades militares aprobadas, todas ellas funciones de apoyo, administrativas, médicas y logísticas. En la práctica, incluso cuando las mujeres luchaban en las líneas del frente desde 2014, cuando comenzó el conflicto en Donbass, sus documentos oficiales decían que eran cocineras o costureras. Esa era la única forma de burlar la ley, pero en 2018 todo cambió. La prohibición fue eliminada y no fue solo un gesto simbólico hacia la igualdad de género. Fue una decisión estratégica, fría y calculada, que efectivamente duplicó el número de personas motivadas que Ucrania podía llamar para luchar. Hoy, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para ocupar cualquier puesto militar, avanzar en rangos y obtener educación militar en academias que antes eran exclusivamente masculinas. Hoy, el 20% de los estudiantes en academias militares ucranianas son mujeres. Eso no es simbólico. Es la garantía de que la línea de defensa de Ucrania contra Rusia en las próximas décadas estará basada en el mérito y el patriotismo, independientemente del género. Pero sería deshonesto pintar esto como perfecto. Existen desafíos reales. El ejército ucraniano aún batalla para dar equipo adecuado a las mujeres. Los uniformes femeninos son escasos, los chalecos antibalas están diseñados para cuerpos masculinos y las botas de combate rara vez vienen en tallas pequeñas.
Organizaciones de la sociedad civil, como el movimiento Arm Women Now, están llenando esos vacíos. Ellas recaudan fondos privados para comprar equipo específico para mujeres, desde uniformes hasta artículos básicos de higiene, que el sistema logístico militar, sobrecargado por la magnitud de la guerra, tiene dificultades para distribuir. Pero a pesar de estos obstáculos prácticos, las mujeres están abriéndose camino en áreas que antes estaban completamente cerradas para ellas. En 2021, por primera vez en la historia, una mujer ucraniana, Tetiana Ostaschenko, alcanzó el rango de mayor general, comandando las fuerzas médicas. Aunque su gestión enfrentó críticas, ella demostró que era posible. La barrera fue rota, y a pesar de esos obstáculos logísticos, las mujeres siguen demostrando su competencia donde más importa, en el campo de batalla. Pero hay algo más importante sucediendo aquí, algo que crea una presión psicológica enorme sobre Rusia. Todas las mujeres en las Fuerzas Armadas ucranianas son voluntarias. No existe movilización obligatoria femenina en Ucrania, excepto para algunas especialistas médicas que necesitan registrarse. Eso significa que cada una de esas 70,000 mujeres eligió tomar las armas. Eso genera un gran problema para la narrativa rusa. ¿Por qué? La propaganda del Kremlin intenta difundir la mentira de que Ucrania está reclutando mujeres a la fuerza porque se está quedando sin soldados, pero eso no es verdad. Esa narrativa sirve para dos propósitos: minar la moral ucraniana y justificar el propio reclutamiento forzado de mujeres en Rusia. Pero la realidad es exactamente la opuesta. Las mujeres ucranianas son voluntarias, las mujeres rusas son obligadas. Las ucranianas luchan porque quieren, porque lo decidieron, porque tienen algo por lo que vale la pena luchar: sus hogares, sus hijos, su futuro. Y eso lo cambia todo en el campo de batalla. Hay una razón por la que los ejércitos de voluntarios históricamente superan a las fuerzas reclutadas. Querer estar ahí hace toda la diferencia, una diferencia que ninguna cantidad de equipo puede compensar. Un soldado que lucha porque no tiene opción va a hacer lo mínimo necesario para sobrevivir, va a evitar riesgos y va a rendirse ante la primera dificultad seria. Pero un soldado que eligió estar ahí, que tiene razones personales profundas para luchar, ese soldado va más allá del deber. Improvisa bajo presión, persiste cuando la situación parece imposible. Svitlana, por ejemplo, asumió el mando cuando podría haberse quedado en el búnker como médica. Ella eligió arriesgar su vida porque esos hombres eran, en sus palabras, ahora todos son mis hijos. Eso, bueno, no es una obligación militar, es un compromiso personal. Cuando un soldado ruso desmotivado, reclutado a la fuerza, se enfrenta a una soldado ucraniana que tomó las armas por voluntad propia, para proteger el futuro de sus hijos, para vengar su casa destruida, para honrar a su esposo muerto, el resultado es predecible. También somos brujas. Volamos por el bosque, disparamos y nos vamos. La voluntad propia es la motivación más letal que existe en combate. Ahora vamos a mirar al otro lado de la frontera, porque, mientras esto sucede en Ucrania, algo completamente diferente se está preparando en Rusia. Informes de inteligencia confirman que Rusia ha comenzado a reclutar mujeres para unidades de combate, pero estas no son voluntarias, son prisioneras, mujeres con deudas, mujeres sin elección. La empresa militar privada Redut, que muchos creen que es una fachada para la inteligencia militar rusa, comenzó a formar el llamado Batallón Bors a finales de 2023. Anuncios en redes sociales rusas buscaban mujeres para funciones de francotiradoras y operadoras de drones. Ofrecían salarios altos, cerca de $2,200 al mes, y estatus de veteranas de combate. Pero la realidad es muy diferente de las promesas. Intercepciones de comunicaciones revelan que muchas de estas mujeres fueron reclutadas de colonias penales en la región de Kuzaz y en el sur de Rusia. Les prometieron trabajos como médicas o cocineras, les prometieron perdón, les prometieron pago, pero cuando llegaron las pusieron en la línea de frente, con kalashnikovs oxidados, sin entrenamiento adecuado.
Las promesas de perdón nunca se cumplieron, los pagos rara vez se hicieron. Una soldado rusa que se rindió, identificada solo como Yelena por motivos de seguridad, describió la experiencia. Ella fue reclutada de una colonia penal con la promesa de libertad después de 6 meses de servicio. La realidad que encontró fue completamente diferente. Sin entrenamiento de combate real, sin equipo adecuado, simplemente la arrojaron a una unidad y la enviaron al frente. Los oficiales, según su relato, trataban a esas mujeres como completamente desechables porque, al final de cuentas, eran prisioneras. ¿A quién le importaría si morían? Eso no es especulación. Son relatos verificados de sobrevivientes que muestran eso. Una soldado rusa que se rindió dijo: "Prometieron perdón, nos mandaron a morir". El grupo de resistencia ATECH, formado por ucranianos y tártaros de Crimea que operan en territorios ocupados, reportó en octubre de 2024 que el 56º Regimiento de Fusileros Motorizados estaba formando compañías de asalto femeninas cerca del frente de Pokrovsk. ¿Por qué? Porque las pérdidas rusas fueron tan catastróficas que empezaron a usar a estas mujeres en lo que llaman asaltos de carne. Tácticas en las que las tropas son enviadas para exponer las posiciones de fuego ucranianas, sabiendo que la mayoría va a morir en el proceso. Entonces, aquí está la verdadera diferencia. Por un lado, 70.000 mujeres que eligieron luchar. Por el otro, batallones obligados a existir. Madres protegiendo el futuro de sus hijos y prisioneras cambiando celdas por trincheras. Esto no se trata de números, nunca lo fue. Se trata de Svitlana salvando a sus hijos con un lanzagranadas, de Pulia yendo a la guerra en lugar de su hijo, de Tatiana transformando el dolor de Bucha en venganza en los cielos de Kiev. 70.000 historias como estas, y cada una de ellas está cambiando el rumbo de esta guerra. Ahora dime, ¿conocías estas historias antes de ver este video? ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué pensaste y si este video te hizo ver esta guerra de una manera diferente. Compártelo con alguien que necesita conocer estas historias. Suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Hasta la próxima. Яка насправді була українська лють катів проклятих, безжально мочим тих, що на нашу землю пруть.